Mis hermanos, de verdad que es un enorme gozo poder ver algunos de ustedes que conozco, otros que no conozco, pero le doy muchas gracias a mi querido hermano Félix Cabrera por invitarme a compartir este tiempo con ustedes. Félix me presentó como pastor, doctor. Yo no soy como el algodón, que para hacer algo tiene que tener el don. O sea que realmente los títulos no importan mucho. Somos hermanos en Cristo y como decía Félix, sí, si el Señor me ha permitido quizás correr un poco más de tiempo porque comencé mi ministerio muy temprano, pero ciertamente a medida que pasan los años me doy cuenta de lo difícil que es terminar la carrera bien. Todos nosotros estamos conscientes de que no hace muchas semanas atrás uno de los grandes, ¿verdad? De los que nosotros teníamos como uno de los grandes, cayeron estrepitosamente. Y algo que hablábamos un grupo de pastores aquí en República Dominicana es que lo peor que nosotros podemos hacer es cometer el error de creer que nosotros somos mejores o que estamos hechos de una manera diferente. Mis hermanos, el pecado que mora en nosotros es lo suficientemente malo como para llevarnos a comer polvo en cualquier momento si nos descuidamos. Hace poco yo compartí en el ministerio de Ligonier, me pidieron que hablara acerca de este mismo tema providencialmente. Así que voy a compartir un devocional muy similar al que compartí con los hermanos de Ligonier hace poco, pero le decía a Félix que yo prefiero poder hacer esto de una forma breve y luego entonces poder tener más interacción con ustedes. Así que yo les pido por favor que vayan en sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 2. Es, como todos ustedes saben, es la última carta que escribió el apóstol Pablo y por lo tanto es muy apropiada por los consejos que Pablo le da a su hijo en la fe precisamente para que él termine bien. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 8, voy a leer de la Biblia Reina Valera. A Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo creo que uno de los capítulos más tristes que nosotros podemos encontrar en la Escritura es 2 Timoteo 4, donde Pablo le dice a Timoteo: todos me abandonaron, cuando tú vengas, por favor, tráeme el capote. Yo a veces me pregunto, ¿y de verdad en la iglesia de Roma no había nadie que le llevara una frisa o no sé cómo ustedes le llaman en sus países, al apóstol Pablo? Y él tiene que pedirle a su hijo en la fe, Timoteo, que por favor le llevara a Roma un capote porque hacía mucho frío. Es un capítulo muy triste, pero al mismo tiempo es un capítulo glorioso, porque Pablo dice: todos me abandonaron, pero el Señor ha estado conmigo. Y volviendo a lo que les decía hace un momento, de cómo uno de los grandes cayó recientemente, una de las cosas que no podemos olvidar de ninguna manera es que por cada siervo reconocido del Señor que cae estrepitosamente, hay un montón de conocidos y desconocidos que terminan fiel su carrera. Y de ahí ver a Pablo en 2 Timoteo 4 solo, preso en Roma, desamparado por todos aquellos a quienes él dedicó su vida y su ministerio, nos recuerda que sí se puede terminar bien en las circunstancias más hostiles, porque nosotros tenemos al Señor y tenemos al Espíritu Santo. Así que 4 principios claves o muy sencillos que nosotros podemos extraer
de 2 Timoteo capítulo 4 y que nos va a ayudar a terminar bien la carrera. Hermanos, ¿por qué tú debes continuar predicando el evangelio sin importar el costo que tú tengas que pagar por ello? Bueno, en primer lugar, porque nosotros servimos a un Mesías que venció en medio del dolor y de la muerte. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo y muy específicamente del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Parece increíble, ¿verdad?, que Pablo tenga que decirle a alguien como Timoteo, a quien él lo llamó no solamente su hijo en la fe, sino que en Filipenses él dice, yo no tengo a nadie como Timoteo. Y sin embargo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. ¿Ustedes creen que realmente un hombre de la talla espiritual de Timoteo necesitaba que su padre en la fe le dijera, no te olvides de Jesucristo? Bueno, si somos honestos, todos nosotros podemos estar tan envueltos en la obra del Señor que terminemos olvidándonos del Señor de la obra. Alguien decía que probablemente uno de los trabajos más mortales para la vida espiritual es la vida del pastor, porque nosotros no pasamos la vida estudiando la Biblia como profesionales, o sea, nos pasamos la vida buscando textos para predicar y fácilmente podemos olvidar que nosotros somos simples cristianos que tenemos un oficio dado por Dios. Nosotros animamos a los hermanos de la iglesia a que lean sus Biblias, a que escuchen la voz de Dios leyendo su palabra, a que no descuiden ese tiempo a solas con el Señor. Pero mis hermanos, ¿no es cierto que muchos de nosotros, por estar tan involucrados en la obra, atendiendo miles de casos todo el tiempo, preparando sermones, algunos de nosotros preparando conferencias y otras cosas más, fácilmente podemos olvidarnos del Señor Jesucristo? Entonces, lo primero que yo te diría es, ¿tú quieres terminar bien tu carrera? Mira, mi hermano, por sorprendente que parezca, yo no te puedo dar un mejor consejo que este. No te olvides de Jesucristo. Tú eres por encima de pastor, tú eres cristiano. Tú eres una oveja del Señor, común y corriente, que necesitas lo mismo que tus ovejas en la iglesia necesitan para poder terminar bien esta carrera. Oír la voz de Dios, permanecer siendo fieles a Él, escuchar su palabra con atención, obedecer sus mandamientos en dependencia del Espíritu Santo. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Ahora, nota que Pablo no le dice simplemente, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Él le dice algo muy específico. Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Alguien decía, cuando tú sientas que tu tanque está vacío, recuerda la tumba vacía y el trono ocupado. Nosotros somos muy débiles y ciertamente tenemos tentaciones constantemente. Yo no sé cuántas veces, estando en conferencias, a veces me han preguntado, pastor, ¿cómo usted lidia con el orgullo? Y yo le digo, bueno, de la misma manera que tú tienes que lidiar con el orgullo, recordando que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la pura gracia del Señor y que si todavía estamos aquí es porque el Señor en su misericordia nos ha preservado hasta aquí. No hay otra explicación. Nosotros le servimos a un Señor que murió en debilidad, pero que resucitó en poder, está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Así que si bien es cierto que estamos rodeados de tentaciones, tampoco te paralices lleno de temor, porque nosotros servimos a un Mesías victorioso. Nunca te olvides de eso. Así que, mi hermano, tú quieres correr bien tu carrera hasta el final. Un consejo súper simple: no te olvides de Jesucristo. No permitas de ninguna manera que las presiones ministeriales te lleven a descuidar tu vida espiritual delante del Señor. Hace poco estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Han Kang. Ella es una escritora surcoreana que acaba de ganar el premio Nobel de Literatura de este año 2024. Y una sueca, una periodista sueca, la estaba entrevistando. Y al final de la entrevista me llamó la atención porque ella le dijo, Hans Kang es una mujer muy tímida. Sin embargo, ahora tiene todos los focos mediáticos sobre ella porque acaba de ganar el premio Nobel.
y la periodista le decía, mira, fulano de tal, que fue el que ganó el Premio Nobel de Literatura el año pasado, te manda unas palabras de felicitación y un consejo. El consejo es, aprende a decir que no. Y yo creo, hermanos, que todos nosotros los pastores necesitamos aprender a decir que no. De hecho, Spurgeon decía, aprende a decir que no, que te será más útil que saber latín. El problema de nosotros es que creemos que somos el Mesías, que estamos llamados a resolverle la vida a todo el mundo, a aceptar todas las invitaciones que llegan. No, hermano, nosotros no tenemos que decirle que sí a todos los problemas que hay en la iglesia, no tenemos que decirle que sí a todas las invitaciones que nos llegan a ministrar a otros lugares. Aprende a decir que no, porque si no lo haces, vas a terminar descuidando tu vida espiritual. Así que mi hermano, otra vez, perdona que te lo repita de nuevo, tú quieres terminar bien tu carrera, no te olvides de Jesucristo. Pero en segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que la razón por la que él debía continuar predicando la palabra, predicando el evangelio, a pesar de todas las dificultades que nosotros tenemos en el camino, es porque su palabra es indetenible. Noten lo que dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo pienso que probablemente el apóstol Pablo estaba tratando de no dorarle la píldora a Timoteo y le estaba diciendo algo como esto: Timoteo, mira, probablemente antes de que tú termines tu ministerio, tú vas a terminar preso, porque eso era común en el primer siglo. De hecho, si ustedes conocen su Biblia muy bien, saben que Timoteo sí estuvo preso, porque lo dice en Hebreos capítulo 13. Pero Pablo le está diciendo, mira Timoteo, si a ti te toca la misma suerte que a mí y terminas en una prisión, ya sea en el Imperio Romano o en cualquier otro lugar, no te preguntes qué va a pasar con la obra del Señor, porque si bien pueden encerrar en prisión al predicador, no van a poder encerrar la palabra de Dios. Él está diciendo, yo estoy preso, la palabra de Dios no, la palabra de Dios no está presa. Ahora yo quiero aplicar, perdonen hermanos que me esté moviendo, pero es que estoy en una silla que no es muy cómoda. Como le decía a Félix, yo no estoy en mi casa, estoy en la playa, no es para darles envidia, pero tampoco estoy descansando, estoy trabajando. Pero bueno, el asunto es que a veces esta silla no es muy cómoda. Mis hermanos, yo creo que aquí hay una lección que nosotros podemos extraer en medio del mundo en que nos ha tocado vivir. Yo sé que todos ustedes probablemente ahora mismo pueden traer a sus mentes una iglesia que queda cerca de vuestra iglesia, donde quiera que ustedes estén. Una iglesia que no predica la palabra, una iglesia donde todo el ministerio se basa en lo carismático y atractiva que es la personalidad del predicador, una iglesia que no es fiel al evangelio, pero que está llena de gente. Mira, mi hermano, ¿tú sabes por qué muchos pastores terminan torciendo el evangelio? Precisamente por esa presión ministerial. Cuando tú comienzas a ver que la gente de tu iglesia comienza a salir y comienza a irse a estas mega iglesias que, perdonen la expresión, pero son súper chéveres, no son fieles al evangelio, pero son muy chéveres. Uno dice, wow, yo voy a tener que buscar alguna forma de mantener a la gente aquí. No, 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 mi hermano, sigue predicando la palabra. Sigue predicando la palabra, porque esa es la palabra que no está presa. Esa es la palabra que tiene poder para salvar a los pecadores. Es la palabra que tiene poder para mantener a los santos en la fe, para mantenerlos creciendo a la imagen y semejanza del Señor. Así que cuidado, mi hermano, porque de verdad nosotros tenemos mucha presión para que no sigamos siendo fieles al Evangelio. Recuerda esto, la palabra de Dios no está presa. Pero en tercer lugar, yo les dije que iba a tratar de ser, iba a ser breve en mi devocional, quiero tener más interacción con ustedes. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, no solamente tú le sirves a un Mesías victorioso, no solamente estás predicando una palabra que es indetenible. De hecho, déjenme hacer una pregunta retórica, porque voy a tener que hacerla yo. Vuestros micrófonos están apagados.
¿Desde dónde escribió Pablo su segunda carta a Timoteo? Bueno, desde una prisión en Roma. ¿Desde dónde escribió Pablo la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón? Desde una prisión en Roma. Así que Dios metió a Pablo preso para que nosotros hoy podamos beneficiarnos de todas esas cartas que él escribió desde la prisión. Así que pueden apresar al predicador, pero no pueden apresar la palabra de Dios. Pero hay una tercera razón que vemos en nuestro texto, y es el hecho de que la palabra de Dios sigue siendo eficaz para transformar los corazones. Noten lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Evidentemente, Pablo está diciendo eso en el contexto de seguir predicando la palabra. Por predicar la palabra, Pablo se había metido en muchos problemas. Y sin embargo, él dice, yo no voy a dejar de predicar la palabra porque ese es el medio que Dios ha decidido usar para salvar a los pecadores. Es el medio que Dios ha decidido usar para edificar a los santos. Así que yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo no conozco la posición soteriológica de cada uno de ustedes. A mí no me gustan mucho las etiquetas porque a veces se malinterpretan. Así que yo voy a decir lo siguiente para no ser malinterpretado. Yo soy un firme creyente en las doctrinas de la gracia. Yo creo que el hombre no está agonizando, yo creo que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y precisamente por eso creo que la salvación es del Señor. Si la salvación dependiera de nosotros, nadie sería salvo. Dios soberanamente ha escogido en su soberana y perfecta voluntad a los que se van a salvar dentro de una masa de gente condenada. Yo creo eso. Pero yo creo también que el Dios que elige ha escogido también los medios a través de los cuales Él va a llevar a cabo su plan. Y mis hermanos, nadie se va a salvar si no es a través de la predicación del Evangelio. Yo creo que yo no los ofendería, ¿verdad? Si les citara ahora Romanos 10:14, supongo que todos ustedes se saben ese pasaje de memoria, pero Pablo dice claramente, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros necesitamos predicadores que sigan predicando la palabra de Dios precisamente para que los escogidos sean salvos. Una vez escuché a un predicador que invitamos a nuestra iglesia a predicar y él decía, yo asumo que todo el que está en la calle es elegido. Como yo no sé quién es elegido y quién no, así que yo voy a predicar como si lo fueran. En el camino Dios se encargará de mostrar quiénes son elegidos y quiénes no lo son. Pero hermano, no nos toca a ti y a mí señalar a la gente. Quizás las personas que tú ves más duras son las que primero se van a convertir. Solamente Dios sabe eso. Pero el punto es que precisamente porque nosotros creemos en la doctrina de la elección, por esa misma razón tenemos que seguir predicando el Evangelio. Porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero hay una razón final que probablemente es la más sobria de todo. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te canses de seguir predicando el Evangelio a pesar de toda la lucha, todas las dificultades? Timoteo, ¿cómo tú puedes perseverar hasta el fin? Bueno, recordando que al final de esta carrera de perseverancia nos espera la gloria. Al final de esta carrera de perseverancia nos espera la gloria. Pablo dice, versículo 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo creo que hay dos aclaraciones doctrinales que son importantes hacer aquí. La primera es esta. Yo creo, así como creo en la perseverancia, en la doctrina de la elección, yo creo en la perseverancia final de los santos, no de los impíos. O sea, yo creo que es Dios el que preserva, pero es el hombre el que persevera. Ahora, ¿cómo yo conecto
estas dos doctrinas? Bueno, de una manera sencilla, sin desentrañar el misterio, ¿verdad? Es Dios el que da la fe, dice la Biblia, pero es el hombre el que cree. Es Dios el que da el arrepentimiento, Hechos 11:18, pero es el hombre el que se arrepiente. Es Dios el que preserva, pero es el hombre el que persevera. Ahora, pregunta, ¿cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don de la fe? Porque creyó. ¿Cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don del arrepentimiento? Porque se arrepintió. Bueno, ¿cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don de la preservación? Porque está perseverando. Entonces, en ese sentido, la advertencia de Pablo, y aquí está mi primera aclaración, no va en contra de la seguridad de salvación. Pero hermanos, vuelvo y les reitero, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, no en la perseverancia de los impíos. Si una persona alguna vez profesó ser creyente y apostató de la fe y no se arrepiente, eso es una señal inequívoca de que nunca fue creyente. No importa los aparentes frutos que dio en algún tiempo de su vida. Lo segundo que quiero aclarar es que mucha gente interpreta mal el versículo 12 cuando dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y decimos, ay, qué bueno, yo puedo ser infiel al Señor y como quiera Él permanece fiel. Bueno, cuando leemos el texto en su contexto, lo que Pablo está diciendo es, bueno, si fuéramos infieles, Él permanece fiel a su advertencia de que si nosotros le negamos, Él también nos negará. Eso no es lo que dice el Señor en Marcos capítulo 8. El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, no te olvides de algo. Persevera hasta el fin, porque la perseverancia hasta el fin es lo único que te va a asegurar que tú eres un verdadero creyente, a final de cuentas. Así que hermanos, yo creo que estas cuatro enseñanzas tan sencillas que Pablo nos da en este pasaje, yo creo que aquí está la clave para perseverar en el ministerio año tras año, cuando tú ves claramente frutos de tu predicación, cuando no ves ningún fruto, en esos momentos en que uno pasa por un desierto. Cuatro cosas para perseverar predicando fielmente la palabra del Señor. Acuérdate de Jesucristo. Tú le sirves a un Salvador, a un Mesías que murió en debilidad, pero resucitó en poder, y ese poder está disponible para ti por el Espíritu Santo que mora en ti. En segundo lugar, la palabra de Dios no está presa. No te olvides de eso. La palabra de Dios no está presa. Tercero, la palabra de Dios sigue siendo el medio eficaz que Dios usará para salvar a los escogidos. Y cuarto, la perseverancia hasta el fin es la única garantía que yo tengo de que ciertamente yo voy a terminar mis días en la gloria. Porque si fuéramos infieles, Él permanece fiel a su advertencia de que si le negáremos, Él también nos negará.